Hace millones de años, en un mundo primitivo y totalmente olvidado, donde los cielos eran lavados por tormentas eternas y la tierra temblaba bajo el peso de titanes, la naturaleza gobernaba con garras afiladas y colmillos de titánico poder. Este era un planeta de extremos, de paisajes tan vastos que el alma se perdía en ellos, y de sombras que escondían secretos ancestrales. En las tierras altas y nevadas, donde el aire era tan fino que pocos se atrevían a respirar, Comprimal, un coloso de pelaje denso y oscuro, protegía su hogar con una feroz y noble determinación. Sus huellas eran cráteres en la nieve, sus suspiros ventarrones que barrían los picos aislados. Él era el guardián silencioso de un valle escondido, un santuario de aguas cristalinas y bosques petrificados, un último refugio de paz en un mundo insano. Su única compañera era Belleza, una criatura majestuosa del linaje de los dientes de sable, tan letal como inteligente, en un lazo inquebrantable forjado en supervivencia y respeto mutuo. Sus ojos dorados veían el alma del mundo, y sus garras podían despedazar la más dura de las pieles. Juntos, formaban una sinfonía de fuerza y astucia, una isla de equilibrio en un océano de caos. Ellos no eran meros supervivientes, eran los guardianes de un legado, los garantes de una promesa hecha a la propia tierra. Pero en las vastas llanuras áridas, más allá de las montañas sagradas, una nueva e insidiosa amenaza despertaba del letargo de los siglos. Los ancestros del lobo de un cuerno, cazadores implacables con pelajes del color de huesos secos, emergieron de las arenas movedizas. Ellos eran el hambre personificada, moviéndose como un único organismo de dientes y garras. Su líder, una bestia anciana llamada Borax, con un cuerno mortal de hueso negro en la frente, tan afilado que podía perforar la roca, deseaba dominar todos los territorios y sus recursos. Su cuerno no era solo un arma, era un símbolo de su autoridad cruel, una corona de terror que imponía a su manada. Soñaba no solo con la caza, sino con la subyugación total, transformando los verdes bosques en sus dominios áridos. Mientras tanto, en las profundidades de los ríos pantanosos y traicioneros que serpenteaban por las tierras bajas, otro peligro primordial acechaba en las aguas turbias. Los ancestros del cocodrilo gigante, verdaderos monstruos escamosos del tamaño de islas flotantes, aguardaban con paciencia infinita. Su piel era casi una armadura impenetrable, una coraza de placas óseas que resistía al tiempo y a los elementos. Sus mandíbulas eran una tumba líquida, capaces de aplastar los huesos de los mayores herbívoros con un solo chasquido. Y su hambre era tan insaciable y antigua como las propias aguas profundas que habitaban. El mayor de ellos, un viejo demonio acuático llamado Abyssum, no cazaba por necesidad, sino por puro placer de ver al mundo temblar. Estas dos facciones de depredadores, movidas por una codicia que trascendía el mero hambre, formaron una alianza siniestra, sacudiendo el frágil equilibrio que reinaba en el mundo primitivo. Fue Borax, con su astucia perversa, quien nadó hasta los dominios pantanosos y propuso el pacto a Abyssum, una alianza de tierra y agua, de dientes y garras, para repartirse el mundo entre ellos. El acuerdo fue sellado en un silencio pesado, solo con el lento y afirmativo movimiento de la cabeza colosal de Abyssum, perturbando las aguas estancadas. La primera señal de la tormenta que se acercaba llegó en forma de un silencio anormal. Los insectos dejaron de cantar, los pequeños mamíferos desaparecieron de los claros. Comprimal, descansando a la entrada de su caverna, sintió el peligro en el aire, una tensión eléctrica que erizaba los pelos de su brazo. Fue entonces cuando un aullido distante, agudo y estridente, desgarró el crepúsculo. Un aullido que no era un anuncio de caza, sino una declaración de guerra. Partió al galope, siguiendo el sonido, su corazón un tambor de guerra contra sus costillas. Y lo que encontró hizo que su sangre hirviera. En el límite del bosque petrificado, una emboscada. Belleza, rodeada por 6 de los lobos de cuerno, moviéndose con una coordinación mortal. Se defendía con gracia y poder sobrehumanos, una danza de muerte donde cada salto, cada giro, era un intento desesperado de sobrevivir. Un golpe de cuerno había abierto un surco profundo en su flanco, y la sangre teñía su pelaje plateado. Pero estaban en clara desventaja, la estrategia de la manada era perfecta, cansándola, probando sus defensas. Con
Con un rugido que sacudió las propias montañas e hizo caer nieve de los picos más altos, entró en la lucha como un huracán de pura furia. Su furia fue un tsunami físico, derribando lobos con sus puños como si fueran ramas secas. Agarró a uno por el cuello y lo lanzó contra un tronco petrificado, que se partió con un chasquido seco. Belleza, revitalizada, usó la distracción para un ataque fatal, clavando sus colmillos de sable en la garganta de otro lobo. Los atacantes restantes retrocedieron, con aullidos de dolor y rabia. Sin embargo, la victoria fue amarga y pasajera, pues ambos se dieron cuenta, al intercambiar una mirada cargada, que aquel era solo el primer choque de una guerra mayor. Aquel no era un ataque de oportunidad, era una advertencia. Los lobos se reagruparon a lo lejos, sus aullidos resonando como una maldición, y de las aguas negras de un río cercano, un par de ojos amarillos y lenticulares, fríos como la muerte, observaban la escena con silencioso interés. Eran los ojos de Avisum. Consupo que la fuerza bruta no sería suficiente. Había una inteligencia detrás de esa amenaza, una malicia que exigía más que músculos. Fue entonces cuando, en su memoria ancestral, resurgió una leyenda. La leyenda del cristal del sol nocturno, una gema formada en el corazón del mundo, que amplificaba la fuerza vital de quien la poseyera. Contaba la leyenda que estaba escondida en una caverna perdida hacia el norte, más allá de los picos gélidos, un lugar tan peligroso que estaba custodiado por los propios espíritus de la tierra. La travesía que siguió fue una epopeya de pura resistencia. Cruzaron desiertos de hielo donde el viento cortaba como una cuchilla, escalaron acantilados verticales donde un solo fallo significaba la muerte. Enfrentaron criaturas extrañas y hostiles, como los murciélagos de hielo, con sus alas de hielo que proyectaban esquirlas cortantes, y los gusanos de las grietas, seres pálidos y ciegos que cazaban por el sonido. Belleza demostró ser inestimable, su agilidad y sentidos agudizados salvándolos de innumerables trampas naturales. En un paso estrecho, detectó una fina capa de hielo sobre un abismo, guiando a Con por un camino más seguro. En otra ocasión, su olfato los alertó de una guarida de gusanos de las grietas, permitiéndole sortearlos en silencio. La confianza entre ellos se profundizó, transformándose en una asociación absoluta. Finalmente, exhaustos pero determinados, llegaron a la entrada de la leyenda. Una grieta casi invisible en una montaña de cuarzos negros, de donde emanaba una luz suave y pulsante. El interior de la caverna era una pesadilla geológica. Estalactitas y estalagmitas afiladas como lanzas, puentes naturales sobre ríos de ácido débil, y una neblina brillante que dificultaba la respiración. El aire vibraba con una energía antigua. Cada paso era calculado, cada respiración, un riesgo. Belleza lideraba, sus reflejos felinos permitiéndole navegar por el terreno mortal. Con la seguía, su cuerpo enorme una sombra detrás de ella, apartando peligros con su fuerza colosal. En el corazón de la caverna, se erguía el cristal. No era grande, pero su belleza era impresionante. Flotaba suavemente sobre un pedestal de roca, irradiando una luz azulada que no proyectaba sombras, sino que calmaba el alma. Era el sol nocturno, la concentración de la vida del planeta. Al acercarse, consintió un calor recorrer su cuerpo, curando sus heridas más antiguas, llenándolo de un vigor que nunca había conocido. Aquella luz era su única esperanza contra la alianza sombría, pero al tocarlo, una visión lo asaltó. Vio el mundo arder, los bosques reducidos a cenizas bajo las patas de los lobos, los ríos oscurecerse con la presencia de los cocodrilos. El tiempo se agotaba rápidamente. Mientras regresaban, con el cristal seguro en la mano colosal de Con, podían ver a lo lejos las nubes de polvo levantadas por la manada en marcha y los ríos desbordados por los cuerpos de los cocodrilos. La alianza sombría estaba en movimiento. La batalla final no fue una elección, fue un destino. Estalló en el gran valle de los colosos, una llanura circular rodeada de montañas, como una arena construida por los dioses para el enfrentamiento final. Con y Belleza se posicionaron espalda contra espalda, sin posibilidad de retroceder. Desde el horizonte, la manada de Borax avanzó como una marea blanca y mortal, cientos de lobos moviéndose como un único ser. Y de las aguas lodosas en el centro del valle, Avisum emergió,
tan colosal que su sombra cubrió el sol. Su piel escamosa era un museo de cicatrices de batallas antiguas, y su rugido fue el sonido de la propia tierra muriendo. Con el cristal incrustado en su pecho, brillando como un faro, luchó con una fuerza sobrehumana. Sus puñetazos creaban ondas de choque que lanzaban lobos por los aires. Enfrentó a Avisum, un titán contra un leviatán. Sus manos agarraron las mandíbulas abiertas del cocodrilo, librando una lucha hercúlea mientras la tierra cedía bajo sus pies. Belleza, por su parte, se convirtió en el cerebro de la resistencia. Usó su agilidad para tender trampas ingeniosas, llevando a los lobos a zonas de arenas movedizas que ella misma había identificado, o haciendo que se enredaran en lianas que cortaba con precisión. Ella no enfrentó a Borax directamente, sino que lo desgastó, eliminando a sus tenientes uno a uno, quebrantando la moral de la manada. Fue una danza de destrucción coreografiada en el momento, donde la astucia de Belleza y la fuerza amplificada de Con se complementaban a la perfección. El punto de inflexión decisivo llegó cuando Belleza, en un acto de pura valentía, distrajo a Borax en un momento crucial, haciendo que la bestia anciana cargara contra ella y expusiera la base de su cuello. Viendo la apertura, se liberó de Avisum por un instante y, con un único y devastador puñetazo, asestó un golpe en el cuerno de Borax, partiéndolo y haciendo que el fragmento se clavara en el propio cráneo del lobo. Borax cayó con un aullido de agonía que se extinguió rápidamente. Con su muerte, la manada se desintegró en pánico. Pero Avisum aún estaba en pie, más furioso que nunca. La batalla entre los dos titanes alcanzó su clímax. Sangrando por un centenar de heridas, agarró el cristal de su pecho. Con un último y desesperado esfuerzo, concentró toda la energía vital que le quedaba y la canalizó hacia un único punto. Un pulso de luz azul pura explotó desde el cristal, envolviendo a Avisum. El cocodrilo gigante gritó, no un rugido de rabia, sino un chillido de puro terror, mientras su forma colosal comenzaba a petrificarse, a transformarse en piedra, desde dentro hacia afuera. En segundos, no era más que una inmensa estatua, un monumento a su propia arrogancia. La batalla había terminado. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido. La alianza maligna se desintegró, y una paz pesada y costosa finalmente regresó al valle. Exhausto, se tambaleó hacia Belleza, quien se apoyó en él, jadeante. El costo de la victoria quedó grabado para siempre en sus miradas, una sombra que nunca los abandonaría. Salvaron su mundo, pero a un precio terrible. El cristal, ahora sin brillo y agrietado, cayó del pecho de Con y se deshizo en polvo. Su luz se había ido, tal como su inocencia. Si este viaje épico a los orígenes del coraje, este relato de un lazo inquebrantable contra la oscuridad, tocó tu corazón, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete al canal, porque la próxima gran aventura ya se está forjando en las brumas del tiempo. Deja un like si apoyaste a Con y Belleza en su lucha imposible, si creíste en ellos hasta el final. Y escribe en los comentarios, ¿qué alianza de criaturas ancestrales te gustaría ver a continuación? Tu opinión no es solo un comentario, es la semilla de nuestra próxima leyenda. Tu voz es fundamental para nuestra próxima travesía en las profundidades de la historia perdida. Hasta entonces, recuerda el valor que hay en permanecer unido, incluso ante la oscuridad.